Pues antes que nada quiero preguntar aquí, que levanten su mano, ¿cuántos somos padres? ¿Cuántos somos padres? Creo que casi la mayoría, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos somos hijos? Todos. Todos, hijos, hijas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este mensaje pues va a servir para los dos, tanto como para padres, tanto como para los hijos. Bueno, al buscar esta palabra, familias, ¿ahí se escucha? Bueno, pues. Bueno, la palabra familia en diccionarios seculares, podemos encontrar esta palabra con definiciones que hablan acerca de un grupo de personas emparentadas, ¿sí? Y especialmente habla de las que forman o las que están formadas por un matrimonio, ¿sí? Y obviamente los hijos. Entonces, pues bueno, gracias a Dios, creo que ¿cuántos sabemos que la familia ha sido la institución divina, la primera más bien, que Dios formó, ¿cierto? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? Varón y hembra creó. Y también dice que los bendijo, ¿sí? Acompáñenme allá a Génesis, por favor, 1:28. Génesis 1:28. Génesis 1:28. Y dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Cierto? Bueno, vemos aquí, si notamos, por ejemplo, en el versículo 27 del capítulo 1, nos dice que este tipo de institución familiar, ¿sí?, es con varón y hembra. ¿Sí o no? Tristemente, pues, en estos tiempos, pues cada vez son más peligrosos, tanto como para nuestros hijos. Ahora nosotros, pues ya tanto ya no nos espanta mucho, pero yo pienso que generaciones, pues más atrás, hace 2, 3 generaciones, mi abuela o mi bisabuela tal vez, o mis abuelos o bisabuelos, lo que ahorita vemos, para ellos era un degenere, una depravación total. Y vemos cómo nos vamos, pues, poco a poco, pues amoldando, acostumbrando ya a estas formas de vida. Tristemente hay hogares conformados entre mujeres. Una mujer se siente la que es el varón, toma el papel del varón, ¿sí?, siendo mujer, o viceversa, ¿sí?, hombres queriendo adoptar niños, ¿sí?, uno de ellos tomando el papel de la mujer, de la madre, siendo que esto va en contra de lo que dice la palabra, ¿sí o no? Entonces, vemos cómo estos hogares, el otro día estaba viendo en un portal de noticias cristianas que este cantante, ¿cómo se llama? Que salía en Ricky Martin, tienen los postes, ¿verdad? Están atentos. Bueno, él tuvo que adoptar hijos para poder formar una familia. Y de verdad qué triste, porque pues el amor de una madre, el cuidado de una madre, es irreemplazable. O sea, no es lo mismo el cuidado de una madre que el cuidado le da a un padre, del padre hacia el hijo. Son diferentes, y viceversa también. La disciplina del padre también. Entonces vemos cómo, pues, la maldad de ahora del hombre, la perversidad del hombre es más grande cada vez más, e inclusive olvidándose, pues, lo que dice la palabra de Dios, lo que es la voluntad de Dios, ¿sí o no? Y hay muchas personas en las iglesias, llámense cristianos tal vez, con diferentes iglesias, diferentes denominaciones,
que están confundidos, que se confunden. Y muchas de estas cosas a veces se las atribuyen, pues dicen, pues es que estaba leyendo pues uno de los más pues personas reconocidas que estudiaron psicología, hablando de Sigmund Freud, pues él fue un doctor, él estudió mucho acerca de la psicología humana, y ellos atribuían a que era una enfermedad mental, ¿sí? El lesbianismo o el homosexualismo. Y pues vemos, por favor acompáñenme a Romanos, por favor, Romanos 1. Y vemos que en las iglesias los hermanos o los cristianos o las personas que asisten a estas iglesias donde no se habla la verdad, donde se diluye, donde se disfraza, o inclusive estaba leyendo también en este otro portal, en este mismo portal de noticias, hablando de que había un pastor en una iglesia en Brasil, que este pastor ya había dicho, ¿saben qué? Porque ya estaba aceptando a este tipo de personas, ¿sí? Y decían, ¿saben qué? Vamos a omitir esos versículos donde se juzga, ¿sí?, la lascivia, el homosexualismo y todo ese tipo de relaciones que van contra natura. Entonces vemos cómo ya hasta va entrando a las iglesias. Y dice, entonces vemos que pues, y muchos de ellos también a veces atribuyen, dicen, no, pues es que le dicen ¿cómo le llaman aquí? A ese tipo de personas, a los hombres, gays, creo. Bueno, les dicen, no, pues es que pues es el diablo que los tiene confundidos, o las mujeres, no, pues es que, y vemos que no es así. Ahí Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esa palabra entenebrecer habla de algo que se oscurece, algo que ya no tiene luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Él es la vida, Él es la luz, Él es el camino, ¿sí? Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La luz, ¿sí?, la lámpara va a ser la que nos va a guiar por el camino de verdad. Entonces este tipo de personas ya no hacen caso a la lámpara, no voltean a ver la lámpara, ¿sí? Entonces dice ahí que fue entenebrecido, esa es la palabra, así en oscuridad. ¿Y por qué? Por haber cambiado, dice ahí, la gloria de Dios. Cambiaron la gloria de Dios. ¿Hacia qué? Hacia otras cosas. Ahí dice hacia ídolos, hacia una cuanta, dice ahí, en el 25, Romanos 25, 1:25. Y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Cuántos de esos pues desfiles que se ven pues están entre ellos? Yo la verdad todavía no he ido, no he asistido a ninguno, pero pues me doy una idea más o menos de cómo podría ser, entre ellos halagándose, entre ellos pues pues dándose la gloria, ¿no? Dándose la gloria. Y dice, por eso ahí dice, dando culto a las criaturas antes que el Creador, ¿sí? Y ahí es donde vienen las consecuencias. Romanos 1:24, regresemos ahí al 24, dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, ¿sí?, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Qué triste, qué triste. Vivimos ahorita pues en un país lleno de este tipo de ideologías, de este tipo de pensamientos, de libertades tan erróneas que van en contra de la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros como familias tenemos que estar bien fundamentadas,
bien cimentadas en la roca, ¿cierto? Debemos de estar llenos de la palabra, saber, poder dirigir a nuestros hijos. Si no somos familias semejantes a Dios, vamos a ser familias semejantes al mundo. ¿Y qué es lo que refleja el mundo? Avaricias, codicias, depravaciones, maldad, todas esas cosas. Iras, contiendas. Eso es lo que refleja. Una familia que no está a la semejanza de Dios, que no es alumbrada por la palabra de Dios, viene a ser una familia entenebrecida. ¿Cierto? Sigo leyendo el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Una vez más, nosotros tenemos que estar guiando. Tenemos que saber la realidad de las cosas. Cuando el día de mañana se le presenta en la escuela al hijo, al niño, al vecino, o al amigo, pues personas que vengan con este tipo de tendencias, con este tipo de pensamientos, pues ya sabemos el por qué y la razón. Muchos de ellos dicen, pues entrevistándolos hemos visto pues por ahí cantidad de material cristiano donde entrevistan, hacen ahí debates entre los homosexuales y lo que dice la palabra, ¿sí? Pero ellos siempre refutan y se esconden. Dicen, no, pues es que así soy yo, así nací, ¿qué? Casi. Muchos de ellos lo dicen así soy yo, ¿sí? O es que estoy enfermo, no sé ni qué, ni cómo. Tristemente estaba leyendo acerca de que sí hay muchas veces por los padres, o la madre quiere pues ser ahí la matriarca, ¿sí? O no hay, ¿sí? La dirección del padre. Y pues sí, vienen a confundir muchas veces a los hijos. Pero dice ahí, la raíz de todo es más que nada es que ellos no quisieron, ¿sí? Aborrecieron más a la luz y prefirieron las tinieblas y no vienen a la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean vistas. Por eso dicen, es que la luz vino al mundo, no para condenarnos, no. Ellos mismos se están condenando. ¿Por qué? Porque en sus corazones, dice ahí, en el 24, ¿sí? Deshonraron. Y no aparte también en el 22, 21, dice, no le dieron la gloria a Dios. Se fueron por otros lados, por otro camino, por otra mentira, que entre ellos, para ellos es verdad. Y dice el 27, perdón, sí, me quedé en el 26, pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Qué triste poder ver pues gente así, y que ya están pidiendo, ya en varios países, varias ciudades, ya legalizaron pues el matrimonio de este tipo de gentes, ¿sí? Ahora también ya están legalizando para que ellos puedan también adoptar a hijos, puedan formar una familia, happy family, ¿sí? Y pues de ahí van a tener como mascota, ¿cómo se llama el dinosaurio ese moradito? No sé. Entonces vemos que ninguna de las razones que ellos puedan dar, o esta persona, el gay o la lesbiana, ¿sí? O que argumenta en su parecer, ¿sí? Puede ser la razón suficiente para cubrir su maldad, su perversidad, ¿sí? Porque la misma palabra lo dice.
Fueron ellos que decidieron cambiar, ¿sí? La verdad por la mentira. ¿Y cuál es la verdad? Dice, el hombre creó varón y hembra. Punto. No hay punto medio. No hay. No dice, bueno, pues ahí después a la mitad se quedó y se le atoró la máquina y ya no. Dice, varón y hembra. Entonces, para nosotros es importante que veamos como cristianos, como también la luz que debemos de ser, ¿sí? Debemos de estar más seguros, más y mejor fundamentados sobre la roca, ¿sí? Tenemos que también tener en cuenta, pues, esta unidad familiar. Regresando al tema de la familia, como dice los diccionarios seculares, ¿sí? Que es una unidad familiar. Lo que le pase a mi hijo, pues yo también como padre debo de estar ahí atento, ¿sí? O viceversa, ¿sí? Le pasa algo a la madre y bueno, y ahí van los hijos y pues esa es una unidad familiar, ¿sí? También estaba leyendo que por lo menos, en toda la historia de la humanidad, ¿sí? De toda la humanidad, se percibe que por lo menos la mitad de los delitos cometidos, ¿sí? Ante la ley, y estamos hablando la ley de Dios, ¿sí? Han sido o estaban vinculados con la familia. Ejemplos, entre ellos, el adulterio, la homosexualidad, el incesto, las violaciones, la desobediencia persistente hacia los padres, ¿sí? E inclusive esta misma desobediencia hacia los padres ha llevado a los mismos hijos llegar hasta la violencia contra los mismos padres, ¿sí? Pues ahí donde trabajamos, a mí me ha tocado ver 2 o 3 casos donde el hijo golpea a la madre. Y de verdad, ahora sí que uno dice, y hasta el mismo policía, de verdad, creo que si mal no recuerdo, por ahí creo que mi suegra debe de saber, ella fue la que se enteró mejor. Creo que los mismos policías agarraron oh sí, bueno, vente para acá, para que no vieran, y le dieron una adentro en la patrulla para que se le quitara. Pero es que de verdad, la señora, la verdad, pues yo la conocí, yo la vi de vista y eso, es una señora pues amable, bueno, también se ve. Y el muchacho pues de verdad, o sea, pues una maldad. Entonces, vemos cómo pues se empieza por esa falta, y más bien dentro de la misma familia, por la falta de valores, por la falta de principios, por la falta de sabiduría, por la falta de unidad, de todas esas cosas, ¿sí? Los miembros de la familia pueden también. En el Antiguo Testamento, estas unidades familiares, ¿sí? Eran una estructura básica en la vida social del pueblo de Israel, ¿sí? Y se hacían referencia a ellas, a estas unidades, a estas familias, como la casa del Padre. Así les decían. Así les decían. No lo busquen, nada más para tener una referencia en José 7, 16 y 18. ¿Sí? Ahí vemos cómo ahí podemos mostrar, ¿sí? De cómo una unidad, ¿sí? Estaba el de la tribu, y luego el del clan, y luego el de la unidad de la familia. Así se iba, ¿sí? Y entonces, pero al de la unidad de la familia, al de la casa, el jefe, así le decían, la casa del padre, no decían la casa de la familia Gómez, o la casa de los Vázquez, no, decían la casa del padre, ¿sí? E inclusive también en el Nuevo Testamento este mismo término se utilizaba con mayor frecuencia, ¿sí? Con esta palabra era oikos, que también viene siendo el mismo término, la casa del Padre, ¿sí?
¿Alguien me podría decir, o alguien ha estudiado más o menos acerca de eso? ¿Por qué les llamaban la casa del Padre? ¿Alguien ha visto? ¿No? Bueno, pues como vimos ahí, como sabemos en Génesis, acompáñenme Génesis 3:16, por favor. ¿Por qué llamaban la casa del Padre? Bueno, pues ahí está la respuesta. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí está la respuesta. Porque Dios nos ha puesto, ¿sí? Ha puesto al Padre con la autoridad, ¿sí? Para conducir a la familia. Por eso dice ahí, y Él se enseñoreará de ti. Esa palabra en el hebreo habla de gobernar, ¿sí? Y como hablábamos también el viernes pasado, de cuando las mujeres, al ser la ayuda idónea, llenas del Espíritu, llenas de sabiduría de Dios, ¿sí? Con amor, vimos, para que ellas también puedan afrontar, puedan hablar, puedan aclarar, puedan pedir explicación de las cosas que los esposos estamos haciendo, ¿sí? Pedir cuentas, porque a veces podemos estar fallando, pero nosotros pues hablábamos que a veces caemos en ese machismo, pues sométete, le decimos, ¿no? Como decíamos, sométete vieja, es un término que se utiliza allá en México. Entonces, vemos que dice ahí enseñorear, que dice gobernar, pero también nosotros hacerlo de una manera sabia, de una manera inteligente, de una manera pues que ellos puedan ver ese respeto, ese es ser honorables ante los ojos de nuestros hijos, ¿sí? También esta palabra habla de regir, ¿sí? Y como dice también en Efesios, no lo busquen, no me lo voy a mencionar, como nosotros debemos de amar a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. Entonces vemos un contraste totalmente diferente. En el Antiguo Testamento sí, era lo que el hombre hacía, lo que el hombre hacía y decía, ¿sí? Y la mujer tenía que estar sometida. Pero gracias a Dios, bueno, esas cosas ya pues van pasando y pues ya son igual, ¿sí? Porque también ellas son coherederas de la gracia de Dios, ¿sí? Ahora, repito también, como hablábamos el viernes, las mujeres someterse, claro que sí, a sus maridos, ¿sí? Como al Señor también dice, todas las comparaciones, las semejanzas son como al Señor. Por eso, familias a la semejanza de Dios. Padres también, amar a las esposas, como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí o no? Entonces, volviendo al tema de la casa del Padre, bueno, pues ya vimos del por qué. Ahora, ¿alguien me puede decir para qué? ¿Para qué nos puso Dios gobernar nuestras casas, nuestros hogares? ¿Alguien podría decir? Si no, vayamos a Deuteronomio, por favor, 6. Deuteronomio 6, 7. Dice, ¿para qué? Dice, y la repetirás a tus hijos. ¿Qué? Está hablando de la ley, de las cosas que habían pasado, ¿cierto?
a los hijos de Israel. Dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Que las cosas que hablan de Dios, las maravillas que Dios ha hecho, las maravillas que Dios sigue haciendo. Para eso, para dirigir, ¿sí?, nuestra familia hacia el camino de la verdad. Como dice ahí este versículo, nos enseña, ¿sí?, la responsabilidad para proveer a nuestra familia protección también, ¿sí?, instrucción, ¿sí?, y tanto también tiene que ser moral, ¿sí?, para darle principios morales a nuestros hijos, ¿sí?, también educacionalmente, porque pues imagínense, pues nada más le voy a hablar de pura moral, pero ¿y la educación? También, en la escuela, pues bueno, hay que apoyarlos, ¿cierto? Pero lo más importante es lo espiritual, guiando a nuestros hijos siempre al camino designado por Dios. Ahí denle unas vueltas, ahí Deuteronomio 12, por favor. Deuteronomio 12. Dice: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos, y ahí harás todo lo que yo te mando. Así dice Dios, así dice el Señor. Entonces vemos que nosotros tenemos que instruir, dirigir, guiar a nuestra familia. ¿A dónde? Al lugar donde Dios nos manda. Haciendo las cosas como Dios nos manda. ¿Sí o no? ¿Y qué mejor ejemplo? ¿Qué mejor ejemplo nosotros podemos darle a nuestras familias y que Dios mismo nos ha puesto como Dios Padre? ¿Cuántos podemos ver la grandeza de un Dios Padre que mandó a su Hijo para poder nosotros ser llamados hijos de Dios? El cuidado que Él tiene en cada uno de nosotros, día con día, la paciencia, el amor, la sabiduría que Él tiene. ¿Qué mejor ejemplo es seguir el de Él para poder enseñarle a nuestras familias de cómo hacer las cosas que son agradables para Dios? ¿Sí? Y lo más importante, como dice ahí el versículo 14 de Deuteronomio, dice: y harás todo lo que yo te mando. Hacer las cosas tal y como Él nos manda, tal y como Él dice, no como, bueno, pues voy a ver, pues es que así dice la palabra, pero mira, yo creo, bueno, la esposa mía ¿sí?, que vamos a hacerle de esta manera. Bueno, espérame, ¿qué dice la palabra de Dios? A veces pasamos por alto esas cosas, o decimos, bueno, nos sentimos más sabios, ¿sí o no? A veces hacemos o tomamos decisiones, pues, que ni bíblicas son. Entonces debemos que tener ese oído, prestar atención a la voz de Dios, ¿sí?, y hacer las cosas tal y como Él nos manda, ¿no? Por ejemplo, también
como Dios Padre que es Él nos habla de arrepentimiento, ¿sí? Enseñar arrepentimiento a nuestros hijos, ¿sí? Él nos habla de creer en su Evangelio. Hablemos a nuestros hijos de creer el Evangelio, ¿sí? Nos habla de que sin fe es imposible agradar a Dios. Hablemosle a nuestros hijos de la fe. ¿De qué es la fe? Nos habla que no por obras, sino es por gracia. Enseñémosle a nuestros hijos. ¿Qué mejor tesoro? Por ahí nos decía el pastor Ortiz. Dice, ¿qué mejor tesoro? Es darle, ¿sí? Que dejarle bienes. ¿Para qué? ¿Para qué? Todo eso va a pasar. Así es que debemos, pues también como padres, de estudiar las Escrituras. De estudiar las Escrituras. Porque ¿cómo le voy a enseñar de arrepentimiento si yo no sé qué es arrepentimiento? Ni siquiera a lo mejor me he arrepentido. Por eso hace rato pregunté, ¿cuántos somos padres? Pues los que levantemos la mano, los que levantamos la mano. Tenemos que estudiar las Escrituras, hermanos. Tenemos que pedir sabiduría. Tenemos que poder pedir amor, paciencia, todos los frutos del Espíritu, ¿sí? Para poder alentar, aconsejar a nuestros hijos también, ¿sí? No lo busquen. En Mateo 13:52 dice, por esto, Jesús hablando les dice, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Vemos cómo la comparación, ¿sí? Dice escriba, doctor, alguien que sabe, alguien que conoce, que estudia las Escrituras. Por eso decíamos el viernes, bueno, a lo mejor nosotros nos gusta estudiar